Vamos a retomar entonces la conversación con nuestro invitado, Germán Aller. Nos habíamos quedado en un punto muy interesante. ¿Podemos retomar desde allí? Si lo Me perdí recuerda. un poco. ¿Se perdió? ¿Se distrajo en la tanda? Es que pasó tan bien aquí que, y en intervalo que No, a me ver, perdí un se poquito. lo intento resumir. Cuando uno Entonces, pregunta eso es una hacía especie de trampa referencia para que el periodista reformule la pregunta. Hacía referencia a que, de alguna manera, las encuestas y lo que había sido la experiencia del gobierno de Reagan, donde cada persona en Estados Unidos tenía un mejor poder económico, nivel adquisitivo, y que no se había dado su correlación esperada en lo que tiene que ver con la criminalidad. Sobre todo con los delitos contra la propiedad, ¿no? Que era el indicativo mayor. De hecho, habían subido. Entonces, bueno, ahí aparece un elemento nuevo a explicarlo por el lado de que la gente siempre quiere más, ¿no? Es decir, que tener más no significa que se apacigüe la frustración, la ambición, ¿no? Y un montón de otros elementos. Pero eso llevó a otros criminólogos, digo, se va a poner un poco pesado esto así, pero bueno, perdónenme usted, llevó a otros criminólogos, un australiano, John Braithwaite, en los años 80, tomando estos elementos y otros. Sí. Y digo australiano porque a nosotros nos importa Australia porque, aunque parezca mentira, tiene una gran conexión con Uruguay histórica, ¿no? Somos distintos, pero tenemos mucho en común. A estudiar el fenómeno de la criminalidad, y este individuo, interesantísimo, desapegándose de cualquier cuestión casi que ideológica, dijo, ¿en qué países del mundo baja o no aumenta la criminalidad? A partir de la Segunda Guerra Mundial, que fue el elemento disparador en todo el mundo. Y dijo, Japón. Y el tipo se fue a Japón. Y se dedicó a estudiar en Japón el fenómeno y se dio cuenta, lo cual no es todo aplicable a nosotros, por supuesto que no hay una gran diferencia de idiosincrasia, que en Japón homicidios, hurtos, todo ese tipo de delitos, lo que lo frena obviamente no es el policía, la ley penal o el juez o la cárcel. Lo que lo frena es un gran factor de lo que él denominaba una vergüenza que tiene que ser de tipo reintegrativo. Es decir, no el sometimiento al escarnio público por la vergüenza, sino que la persona sienta vergüenza del hecho que ha cometido, llevado a cabo respecto de su tradición, su cultura, su familia. Eso es educación con todas las letras. Entonces él, Braithwaite, muy bien, lo has dicho, te veo muy bien, lo que dijo Braithwaite es hay que trabajar en la educación y revisar los modelos tradicionales en todos los problemas que planteaban, pero también hacer un fuerte cuestionamiento de la educación moderna que permitía todo. ¿Tiene lógica que sea el único país en el mundo? Porque hay otros países con referencias en educación muy buenos y no les pasa lo mismo. Tiene alguna lógica, pero además no es el único, sino que es un lugar paradigmáticamente así, Japón. No es que sea el único, pero es una sociedad cosmopolita, muy grande, que ha tenido un gran desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, que se volvió muy occidental. Entonces Braithwaite se fue a estudiar eso ahí y yo creo que fue un muy buen acierto. Además con una gran constancia, a diferencia nuestra que subimos y bajamos. Sí, claro. Entonces para un científico esto es mucho más interesante como laboratorio. Pero luego él se volvió a su Australia y empezó a tratar de aplicarlo allí y revisar y plantear que hay que revisar o trabajar mucho en el modelo de familia. Esto no es materia estrictamente mía, quiero aclararlo, pero es verdad que nosotros pasamos de un modelo tradicional de familia con sus cosas buenas y malas. Yo pertenezco, me crié en uno tradicional, pero para mí era muy bueno, pero bueno, evidentemente tiene defectos también. Se pasó a un modelo en el cual todo valía, todo se permitía, el equivalente al mayo francés, ¿no? Es decir, laissez-faire, laissez-passer, pero además de eso, prohibido prohibir, que son lemas maravillosos, pero que la vida no coincide con eso. Y entonces dice, bueno, más que un modelo autoritario anterior o este modelo permisivo, habría que buscar un modelo autoritativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la familia no se ejerzan las cuestiones bajo amenaza, coacción, pero sí sobre el convencimiento y mostrando que sí hay que ejercer autoridad. Autoridad no quiere decir represión. El padre puede ejercer o madre ejercer autoridad para que el niño no meta el dedo en el enchufe. Lo que no tiene es que castigarlo. Son cosas distintas. Sino tratar de razonar y cuando no razona, hacerle ver cuál es el problema a toda costa. Esto es más para los pedagogos y para los educadores. Nos llega a nosotros cuando explota, pero tenemos que volver hacia atrás. Yo lo escucho y me interpela como madre, no es tan para los pedagogos, disculpe. No le pegues más a mí, no, estamos hablando en serio y de hecho es la primera vez me parece que estamos haciendo un abordaje muy por fuera de lo político partidario y interesante. Me interpela mucho como madre. Nunca lo veo como un tema político, como cualquier persona voto. Muchas veces voto en lugares distintos de lo que veo en otras cosas, digamos. No, político es netamente, no político partidario. Me resbala en lo técnico. En lo demás no, tengo las pasiones de todo el mundo. Sí, bien, bien. Pero bueno... más que muchos. Sí, pero volvamos al punto. Estábamos en la importancia de un modelo alternativo entre permisivo y autoritario,
autoritativo, ¿cómo fue que dijo? Sí, hay que ver cómo traducirlo, pero sería autoritativo. Quizás no sea la mejor forma de traducirlo, pero sería autoritativo. Yo entiendo toda la profundidad de todo lo que usted está planteando. Sí, yo entiendo todo lo que usted está planteando y de hecho estoy súper atenta y espero que todos en casa también. Igualmente recibo mensajes por la página del programa mientras estamos ahora al aire y muchos prefieren el camino corto de Bukele, por ejemplo. Yo lo entiendo, si yo no censuro a la gente que piensa primero lo que quiere y que además tiene relativa o escasa información, no solo de Bukele, sino de ese tipo de mecanismos, que no son nuevos, son más viejos que andar a pie. En realidad, todo el sistema que tenemos nosotros de derecho, no solo de derecho penal, pero que hace eclosión en el derecho penal, era tratando de limitar el tremendo poder punitivo del Estado. El derecho penal no nació, el moderno, desde el siglo XVIII, con el iluminismo y la ilustración, no nació para castigar más, nació para castigar menos. Y eso es a veces lo que no se entiende. Por eso tenemos parámetros. Un mínimo de pena es casi lo de menos, un máximo de pena, no más que. Es decir, no castigaremos más que esto. Y ese es un límite. Y Uruguay en eso fue pionero al eliminar la pena de muerte, la prisión perpetua, a nivel mundial, no solo americano. Y nosotros nos diferenciábamos de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, por ser mucho más, no le tengo temor a la palabra, benigno con las penas. Y Uruguay le redituaba. En el sentido... ¿Cuándo dejó de redituarnos? Y yo diría hasta los años 90 casi. Se puede establecer una frontera un poco difusa al borde de la mitad de los años 90. Hasta ese momento, y excluyendo el periplo de la dictadura, pero en la delincuencia común la dictadura la sofrenó mucho porque había dictadura, eso también es una realidad. Entonces, olvidemos ese capítulo muy oscuro, saliendo de eso para no hacer falsas afirmaciones. Uruguay tuvo un periodo, redondeamos, cerca de 10 años, 8 o 10 años, donde la prioridad no estuvo en el campo del delito, ni para los infractores, ni como respuesta. Teníamos que rescatar un país en democracia. Era otro concepto mucho más profundo. Una vez que eso logró, no estabilidad, porque ya estaba, sino consolidarse, afianzarse, generar un mínimo de tradición de cerca de una decena de años, la criminalidad empezó a aumentar sostenidamente como en la región. Y recibimos mucha influencia de fuera, sin duda, sin duda. Entonces, a partir de ahí empiezan... uno podría decir campañas de ley y orden, pero en Uruguay todo ha sido más tenue que en otros países. Entonces, hasta que aparece el cuerpo flotando en un lago de una cabeza que se encontró lógicamente por nos otro va lado. a todos. Es tremendo. Y nos va a despertar a todos sentimientos profundos y atávicos en el ser humano, como son lógicos, como los tenemos todos, pero tenemos que buscar la racionalidad del Estado. Y el Estado tiene que trazar grandes líneas en ese sentido. No puede pensar solo en una situación, sino a través de una norma general y abstracta resolver todas las situaciones. Este fin de semana, ahora vuelvo así a la realidad, al presente y a nuestro espacio geográfico, debería el gobierno de turno, en este caso tomar decisiones por este fin de semana tan sangriento o no necesariamente? Desde el punto de vista de una línea político-criminal entiendo que no, puede sonar feo decir que no tiene que tomar decisiones, pero no podemos, así como no nos podemos guiar por golpes de balde o por calenturas en un extremo, tampoco en el otro. Me parece que en eso hay que buscar un sensato equilibrio. Primero, para poder establecer que lo del fin de semana fuese una verdadera tendencia en esa progresión, ¿no?, en la que llevamos constante, tendríamos que tener más tiempo. Lo que sí, por supuesto, que nos tiene que hacer reflexionar de que las fallas que venimos viendo se han confirmado este fin de semana. De repente, en la próxima semana bajan ostensiblemente y cometeríamos el error de olvidarnos. Ni ahora desesperarnos, ni dentro de 4 días olvidarnos. Bien. No podemos vivir en un estado paranoico, obviamente, estado general, social, y visualizar la criminalidad como un problema de todos, pero es verdad que cuando golpea cerca es el problema más grave en la persona, sin duda. ¿Comentarios, Alfredo? No, yo tengo una duda porque estuvo muy en boga el tema de las muertes dudosas. Porque los homicidios comprobados son homicidios, pero después hay un montón de muertes dudosas que se decía de que aumentaron mucho en los últimos tiempos. Ahora, ¿realmente aumentaron mucho? ¿O cuál es el criterio para definir una muerte dudosa frente a un homicidio, desde el punto de vista penal? Porque no lo tengo. Lo que pasa es que son afirmaciones, no tienen por qué ser incorrectas, pero que son provisorias. Entonces, en realidad, cuando nosotros empezamos, yo no lo digo como una suerte de indicar con el dedo a este o aquella autoridad. A mí me parece que ese tipo de afirmaciones llevan a estas confusiones, y aquellas aguas traen estos barros. Cuando empezamos a insistir mucho en muertes dudosas,
pues empezamos a dudar de las muertes dudosas. Eso es una obviedad. Lo va a hacer cualquiera. Lo va a hacer el que está en contra, pero también el que está a favor, en algún momento. Las muertes dudosas son casos que no tenemos debidamente resueltos. Por supuesto que no solo tenemos muertes dudosas, tenemos hurtos dudosos, tenemos rapiñas dudosas. En realidad el ser humano, como dice Bart Cosco, vive en las zonas fangosas o barrosas. Es decir, lo normal no es estar en una orilla del río, es estar chapoteando en la mitad, en el sentido común y social. Sí. La muerte dudosa yo creo que habría que, a mi modo de ver, lo digo con total modestia porque no tengo por qué ser la persona calificada para decirlo, pero me parece que habría que no barajar eso como una suerte de estadística para retirarlo de lo otro. Lo primero a establecer es que las muertes no son deseadas, pero que son muertes que traen en sí una problemática que hay que investigar o indagar. Nosotros podemos tener la certeza de que ha habido un homicidio, no captar a la persona, eventualmente matadora, y luego dentro de un tiempo captarla, entonces la hemos metido en la cifra de homicidio, luego captamos a la persona, se hace un proceso y arribamos a la conclusión que ha habido una legítima defensa. La tenemos que sacar de la estadística. ¿Se entiende? Si las estadísticas hay que verlas como grandes líneas, no en cada casuística. Yo lo de muertes dudosas es una cifra que yo honestamente procuraría tenerla como información. ¿Prefiere ponerlo todo en la bolsa de homicidios? ¿Eh? ¿Pondría todo en la bolsa de homicidios? No digo eso. Lo que digo es que se argumenta, estas son muertes dudosas. Con ese criterio hay muertes que no son dudosas y que fueron homicidios y no nos enteramos y no las incluimos tampoco. Si son dudosas, provisoriamente no la ponga como homicidio. Es decir, ¿por qué? Porque para ser homicidio tenemos que tener, para no decir un fallo judicial firme, pero por lo menos inequívocamente una probanza que lleve a la tesis de que muy factiblemente haya sido. Es decir, un caso concreto con un juez ya retirado, muy famoso, que lo llama a un individuo y dice, me parece que maté a alguien, le dijo. Eran otros tiempos. Sí. El individuo llama al juzgado él, en Ciudad Vieja, cerca del juzgado, y dice, bueno, ¿usted dónde está? En tal lugar. Sale el juez a la vieja usanza, ni la policía llegó, ni el forense, llega él con el actuario y creo que el policía del juzgado, y cuando llega, pasa a la puerta en Ciudad Vieja y ve a un individuo tirado en el piso, creo que frío, con los ojos abiertos y sobresalía el mango de un cuchillo de estos de piquitos de marca brasilera, sobresalía por acá. Entonces el juez lo mira. Tramontina. Bueno, yo no estoy sponsorizado. No, yo tampoco. Bueno, pero podía ser la Mundial, pero yo creo que era Tramontina. Bueno, y le dice, que es un caso emblemático, y en España los cuchillos jamoneros, no falla nunca en la estadística. Bueno, dice, lo mira y dice, mire, ¿usted le parece que lo mató? Yo juraría que está muerto. Es decir, para el individuo muerte dudosa. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, hay cosas que mutan rápidamente. Yo no lo manejaría como un dato empírico, sino como a lo sumo una información provisoria y no le daría tanta prensa. No digo ocultarla, pero me parece que no hace bien. Termina siendo un boomerang que vuelve contra el mismo que lo dice. Bien, Vero. Sí, por un lado quería consultarla respecto a, no sé cómo se dice, si política criminal, política de seguridad, si desde la academia se advierte un cambio en lo que venía haciendo el Frente Amplio y en lo que ha aplicado este gobierno. Si las cosas realmente desde el punto de vista de la política han sido diferentes. Y por otro lado, por estas horas están los partidos políticos sentando a una mesa, resolviendo un documento con algunas medidas que buscan apuntar a las causas de fondo, sobre todo de los homicidios. Si usted ha tenido oportunidad de leerlas y si alguna de ellas le despierta particular optimismo. Empezando por lo último, no he tenido oportunidad porque no he tenido acceso, así que no. A priori, en principio yo diría que está bien que se haga todo eso. Me parece bien y sería mucho mejor todavía si fuese con una participación mayor, y no hablo de la academia, porque esto es un campo estrictamente político. Me parece clarísimo que lo que están haciendo no es ciencia, sino política transaccional. Y está bien. Creo que luego se va a ampliar. Luego es luego. Luego no es ahora. Cuando sea luego, hablaremos luego. Pero ahora no. En este momento es político. Y no está mal, porque sin lo político tampoco va a funcionar lo otro. Entonces, que lo hagan está bien. Me parece que tendría que tener una mucho mayor participación, no solo a nivel de sectores políticos, etcétera, sino con una mirada de trazar una línea política efectiva y que vaya progresando más allá de quién gobierne. Y cuando digo quién gobierne, no solo pienso en un cambio de coalición. Si ganase esta misma coalición la próxima elección, va a gobernar otro. Quién no sé, pero otro. Y ese otro puede tener un cambio de timón mucho más grande de lo que la gente piensa. Yendo sobre lo primero, más o menos creo que contesté. Yendo a lo primero, si uno avisora cambios, todas las administraciones o gerenciamientos de no solo el Ministerio del Interior, sino todo lo lateral va mutando. Y no solo muta de gobierno a gobierno, dentro de un mismo gobierno. Para no hacer un comparativo, pobre con la Reñaga que falleció, yo tengo un particular afecto, además personal,
Pero para no hacer un comparativo de ese tipo, y Heber a mí es un tipo genial, pero bueno, está ahí. Revisemos en otros periodos, con otros gobiernos, la gran mayoría, salvo alguna excepción con lo de Bonomi, tuvieron un par de ministros por gestión. Cada ministro le dio una impronta distinta. No fue la misma la de Stirling que la de Hierro, sin embargo, tenían el mismo partido político. Para poner un ejemplo. Sí. No fue la misma la de Díaz al comienzo del Frente Amplio con la de Turné luego. Sí. Son distintas gestiones. Sí, tal vez no me refería yo a una impronta, sino a un modelo, ¿no? Exacto. Sobre la parte de modelo, Uruguay, bueno, Uruguay lo que tiene, algo dije en el intervalo, Uruguay lo que tiene es una deficitaria definición de política criminal. Uruguay no define qué política criminal tiene, y parafraseando en eso a Miguel Langón, que lo decía repetidamente, querido amigo ya fallecido y colega excepcional, y él decía, Uruguay tiene el peor de los problemas. Uruguay no tiene ni buena ni mala política criminal. Uruguay no tiene política criminal. ¿Qué sería entonces una política criminal? ¿Qué quiere decir? Uruguay no define. Uruguay es benevolente en unos aspectos, muy duro en otros. Aquellos que son de idea de mano dura no le gusta lo benevolente y al otro lo opuesto. Pero no es que busquemos un camino del medio, no trazamos líneas para decir cómo pensamos o cómo queremos legislar. Y Uruguay va legislando, y fíjense que va a impulso de golpe, de machete. Bueno, de ponchazo es lo mismo. Yo iba a decir el golpe de machete con el martillo, pero es lo mismo. Sacamos un proyecto de ley, una ley, con el cual entierra a todos de cabeza. Y después viene con otro y dice, no, pero en realidad habría que bajar esto y aquello. Parches, ¿no? Yo puedo entender las dos posiciones, lo que no puedo entender es todo junto. A mí me cuesta, yo soy una mente muy primaria, muy básica, y yo entiendo las cosas fáciles, las muy difíciles no las entiendo. ¿Un Ministerio de Justicia podría ser quien dé esa mirada más integral a una política criminal? No le compete estrictamente al Ministerio de Justicia. Sí creo que hay necesidad de establecer, hace décadas que lo venimos diciendo muchos, con éxito escaso o nulo, de volver a un Ministerio de Justicia que no sea el que Adela Reta tuvo a su cargo cuando entramos a la democracia y que ella misma propugnó su eliminación, con razón. Había que eliminarlo. Debió pasar menos tiempo antes de pensar en reinstaurarlo, que son cosas muy distintas. Bueno, hoy se está pensando, por lo menos, ¿no? Hoy se está pensando. Y me parece muy bien, y hace tiempo que hay varias personas. Veo que cada cual le da su impronta a lo que es legítimo y habrá que establecer bien cuáles son sus propósitos. No tiene que ser una burocracia más, ni una burrocracia más. No tiene que ser una oficina para enganchar gente. No, eso no. Tenemos que tener un ministerio efectivo. No se ha hablado en todo el rato que estuvimos conversando sobre delincuencia, violencia. ¿Por qué no la mencionó? Es un vehículo. La droga no es el problema. La droga es el automóvil, el vehículo en el que se suben las personas que tienen problemas. En general. Es una afirmación genérica con excepciones. Pero la regla de lo que uno ve, que lo que nos llega, no solo acá, yo he recorrido, bueno, por mi trabajo, no sé, yo creo que centenas, pero hablemos de decenas para no equivocarme, de prisiones en distintos lugares del mundo, y lo vinculado a las drogas es el epílogo de otra problemática. La persona recurre a las drogas por frustración. Tenemos un problema con la pasta base y mañana será otra, y si seguimos luchando cada una como si ese fuese una suerte de enemigo, lo que no entendemos es que el problema está dentro de casa. El verdadero problema no está en si prohibimos o no. Yo soy liberacionista con cierto control, con cierto raciocinio. Bien, pero si asociamos esto con lo que veníamos conversando al principio, de la dificultad o no que tenga el ser humano en reprimir sus impulsos más instintivos, violentos, a la droga parece como un desinhibidor. Un desinhibidor muy importante. Entonces, claro, ¿por qué lo saca tanto de juego? No, porque yo no considero que no sea importante. Digo que no es el factotum decisivo de todo. Es ¿Ni siquiera con la escalada de la violencia? Le sirve. La puede fomentar, la puede disparar y podemos endilgarle a ella un montón de crímenes que sin la droga no se hubiesen cometido. Eso es correcto. Bien. Pero es que el verdadero problema no es la droga. La humanidad no recuerda una época sin drogas. Legítimas o ilegítimas que producían efectos similares. Los griegos describían de otras tribus o pueblos que los veían en torno a una hoguera, a una no sé qué, aspirando un aire que los dejaba, ellos decían, endrogados, traduciéndolo del griego, endrogados cual si estuviesen bebiendo el vino helénico. ¿Qué quiere decir? Que los griegos vivían mamándose con el vino helénico, que era espeso, denso y producía el mismo efecto. ¿Cuándo no ha habido droga? El tema es cómo utilicemos ese vehículo. Yo no soy partidario ni del consumo, ni nada, yo no me interesa, no sé fumar. Y por mucho menos hay un edil que quiere proponer no fumar marihuana en las plazas públicas. Perdón. Bueno, bien. Bueno, le agradezco muchísimo por su reflexión. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Esto daría para mucho tiempo, pero bueno, tenemos que ir más o menos cerrando. ¿Algo más? No, yo dijo un dato hoy que la cantidad de asesinatos en Uruguay
no sé, 30, 35 años, no sé cuánto eran, 60 diarios. Más o menos. No, diarios no, por año. Por año. Si fuesen diarios estaríamos... Y que pasamos a uno o uno con algo por día. Es un periodo relativamente corto, ¿no? Y en ese periodo relativamente corto uno puede, escuchándolo, puede sacar dos conclusiones. Más allá de las políticas criminales que pueden faltar, porque quizás antes tampoco había. La droga y la educación. Son la droga que entró y la educación que se retiró. Se retiró, me refiero a que la degradación de la educación es evidente a lo largo que pasan los periodos, también sin politizar, a partir de las pruebas internacionales, de la evaluación, las tasas de repetición. Es decir, son dos factores que uno no podría descartar. Y lo otro es que yo le preguntaba en el intervalo, en la pausa, es decir, que es una tendencia también latinoamericana. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Se metió más la droga, se metió más drogas con dependencias mayores, como puede ser la pasta base, con daños mayores. En toda Latinoamérica se degrada la educación. Son dos factores centrales para aplicar esto, pasar de 60 casos por año a 400 casos por año. Evidentemente, esos son dos factores fundamentales. Yo le doy más importancia, en lo inmediato parece ser la droga, pero en lo inmediato se le da más importancia a la educación, no solo yo, sino en general. Cualquier estudioso le va a decir eso. Pero eso no quita que también es verdad. Yo recuerdo, no voy a decir datos específicos a propósito, me comprenderán, pero me dijo una persona muy metida en cuestiones hace décadas, y no en este continente, sobre temas de terrorismo, y me llamaba la atención que en ese lugar donde había terrorismo, un terrorismo considerable, importante, virulento, y me llamaba la atención que pese a tener un fuerte sistema de custodia militarizado, la droga corría por todos lados. Y uno dice, bueno, la lógica es que con este sistema militarizado la droga corriese poco. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa lógica? Y él me dijo, bueno, me dice, usted, doctor, yo le tengo que decir la verdad porque somos amigos. Lo había conocido hace un rato, pero bueno, se nota que lo quería decir el hombre, ¿no? Sí. Estábamos comiendo unos mariscos, bueno, me lo dijo. Con el vino, la gente se alegre, larga cosa. Y me dijo, le voy a decir la verdad, me dice, X grupo terrorista no quiere drogadictos en sus filas. ¿Qué hacemos nosotros para que no recolecten gente en los ámbitos de terrorismo? No esparcimos la droga, no la perseguimos, porque el que se vincula a la droga no va a entrar en ese movimiento terrorista. ¿Quiénes? Jóvenes, que no tienen muy claro el norte, que no saben para dónde van. Yo no sé si exactamente le respondió lo que usted me dice, pero voy en el sentido de que la droga pero perdón, qué perverso. Espacios. Si no los matan integrando organizaciones terroristas, se matan consumiendo droga. Lo que acabo de decir no es novedoso. No es novedoso. Y si buscamos, ese es otro continente. Nuestro continente en otros lugares también distinto. A ver quién se asociaba con tales grupos para que los de las drogas estén con estos y no con aquellos, sea el Estado o la guerrilla. Nos falta tanto saber sobre estos temas. Desgraciadamente es así. Bienvenida al mundo, ¿no? Es la educación la clave del futuro. La educación me parece lo fundamental. Después tenemos que trabajar en el tema de las drogas para que esa gente opte por no llegar a las drogas, por tratar de no probar la droga. Muchos que han estado en el mundo de la droga le van a decir, ni siquiera pruebe. Porque si prueba, corre un gran riesgo. Lo que pasa es que la gente termina queriendo probar, además de porque hay esnovismo y, yo qué sé, malas percepciones de lo que es valer en la vida, pero terminan probando la droga porque lo que busca es un mundo en el que encuentre cierta felicidad. Me lo dijo el primer cliente que tuve que estaba en el mundo de la droga, hace muchos años ya, cuando apenas me había recibido, y lo saqué de la prisión con toda la ilusión de decir, bueno, no vuelve ni a drogarse ni a vender droga. Y le digo, ¿y qué vas a hacer? Y bueno, cuando salga, lo primero que hacer es drogarme. Y ya no tenía síndrome de mono, había estado varios años preso, no era adicto. Y yo le dije, ¿pero por qué te vas a drogar? Era una decisión a conciencia. Claro, ¿por qué te vas a drogar? Porque yo cuando me drogo soy feliz. Y es muy difícil luchar meramente si no entramos mucho más profundo en el ser humano. Cuando empieza a buscar o creer que tiene la felicidad ahí, ¿qué es lo que decía Tim Leary? Timothy Leary, ex profesor de Harvard, cuando casaba a sus alumnos en los 60 y fundó el movimiento hippie, los casaba con la droga. Y decía, la felicidad es química. Creo que todo el mundo entiende a qué me refiero, ¿no? Sí, sí. Por las dudas, mi mensaje es no consuman drogas. La última y tampoco mucho alcohol. Toda la explicación de Germán es clarísima, como siempre. Ahora, yo sacaría aquí dos conclusiones entonces. Cualquier tipo de administración, el Ministerio del Interior tiene la forma de prevenir el delito, es prevención, mayor presencia policial, aumento de penas, recorte en beneficios carcelarios, etcétera, etcétera. Está bien, pero eso es una parte simplemente. Que son parches que se van
dando a medida que van evolucionando los hechos. Y por el otro lado tenemos el tema de la pérdida de valores, la educación y demás, que sería el origen de la mayor cantidad de los delitos, que viene claramente desde un principio, ¿no? De la familia y demás. Que por supuesto el Ministerio del Interior no puede atacar eso, ¿no? Ni este ni el que venga. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tú le calculás que con una política de educación a los efectos de evitar la propagación del delito en el Uruguay pueda revertirse esta situación que, por lo que hemos comentado, va en aumento y no importa la administración que esté o las políticas de seguridad que se tomen, continúa en aumento? Hay algunos datos interesantes. Yo repito lo que he leído, no quiere decir que no soy experto en eso. En realidad, los verdaderos cambios en un lustro, en 5 años, ya se tienen que ver claramente, porque por la formación básica de ese niño, fundamental, es decir, captándolo no solo en la escuela, pero si quieren tomemos el parámetro de la escuela, ¿no?, como un estándar, no quiere decir que sea el más importante es la casa. Lo que aprendan en la escuela en unas horas se puede desaprender en el resto del día. Pero bueno, si tomamos la escuela, esos primeros 5 años de escuela son absolutamente cruciales. Y no hay por qué ponerse muy freudiano para darse cuenta de que es cuando es más maleable la persona, ¿no? O sea que es un para tema... aprender o para desaprender. O sea que es un tema que se puede atacar, que es razonable. Claro que sí, no vamos a hacer milagros, la criminalidad no va a supuesto. desaparecer y no vamos a volver, ojalá me equivoque, nunca más, o nunca más de muchas décadas, no la veremos ninguno de nosotros, a 50 homicidios o 60 por año, la verdad que no creo, pero podemos aspirar a transformar esto en prácticamente un 50% de lo que tenemos, trabajando mucho en lo educativo, sí, y lo de las drogas paralelamente y todo lo demás donde se van expresando las personas anhelando un estilo de vida que en el fondo pretenden muchos ser como vos o yo. Muy bien. Germán Haller, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto para mí. Fue de verdad un programa atípico en ese sentido y de reflexión profunda. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema.